Vale, pero ¿qué es lo que nos impide en realidad llegar y superar esos platos? Ser generalista, ese ser que abarca muchas competencias y al final lo hace experto en muchas otras. Pues no, te diré que no siempre es. A nivel personal, te diré que tengo una empresa fuera del ámbito digital y sí, he conseguido llegar ya a las 6 cifras en varios años consecutivos, a pesar de que se lo come todo el Estado. No pasa nada. Nos vamos, como estoy mencionando en este capítulo, adaptando y vamos mutando para poder mejorar ese aspecto, pero lo que me ha llegado a hacer entender que lo que me va a llevar al next level, a ese nivel superior, va a ser conocer cuáles son mis bloqueos, los bloqueos funcionales que me impiden llegar a donde quiero llegar. Y no todo es cuestión de echarle más ganas, echarle más huevos, empujar más, sino que consiste en hacer un diagnóstico integral de mi forma de pensar y ver cuáles son las partes que me impiden, o esas creencias limitantes, como se suele decir, que impiden que yo vea las cosas de otra manera, o sea, que entre información que me permita ver las cosas de otra manera. Y ahí sí, el empujar sirve de algo. La dinámica tiene que cambiar, tengo que entender cuáles son los bloqueos que yo tengo y tengo que buscar identificar cómo las defensas identitarias que tengo, porque todos nos creamos unas máscaras, ¿vale? Todo esto está muy de moda a día de hoy, se habla de Jung muchísimo, ¿vale? De la sombra de Jung, a mí es un autor que leo muchísimo. Pero al final es un modelo más de psicoanálisis, de psicoterapia, de hecho es el padre de la psicoanálisis junto a Jung, junto a Freud, perdón, pero su forma de verlo son lo que muchos otros autores del ámbito de la psicoanálisis y de la psicoterapia han aplicado, y aunque lo llamen de forma distinta, es lo mismo. Es romper esas máscaras creadas por el ego que crean esa persona que al final nos da esa seguridad de cara al público del lado externo, que es donde nosotros pues necesitamos sentirnos acogidos y queridos, porque es lo que quiere un ser humano, pertenecer a un grupo, a un clan, somos seres gregarios. Entonces solemos romper con nuestra esencia desde que somos muy pequeñitos. A partir de los 7 años se conoce en psiquiatría este paso, es que a partir de los 7 años, cuando tenemos más conciencia de nosotros mismos, solemos adoptar un carácter que es el que mejor se adapta al círculo social al que pertenecemos. Entonces, el precio que pagamos para ello es perder nuestra autenticidad y nuestra esencia personal. Nos vamos acostumbrando al grupo social en el que estamos y construimos un carácter o una serie de caracteres, porque claro, nos comportamos de forma distinta en base a quién tenemos delante. Tú no te comportas igual delante de tu jefe que delante de tus amigos, que delante de tus padres, que delante de tu novia. Solemos cambiar un poco. Entonces son distintas máscaras que nos creamos. Y todo esto pues son resistencias, son defensas identitarias al final. Y todo esto hay que ir rompiéndolo, por lo menos ir identificándolo y ver qué es lo que limita dentro de nuestra psique para poder crecer. Esas sombras, esa creación identitaria no nos permite pensar más allá en muchas dinámicas. Y lo voy a exponer a continuación en 4 bloques las formas identitarias de pensamiento que usan algunos sociólogos para identificar cómo nos solemos mover. Entonces esto lo voy a usar para explicaros aquí ahora dónde están las mejoras y a partir de ahí se pueden afrontar esos bloqueos para poder evolucionar y conseguir nuestras propias metas. Al final es una ventaja competitiva la que nos va a dar de cara a los demás, que se va a crear una apertura mental juntándolo con una actualización constante, porque eso es lo que hay que tener en cuenta, de que al final, si no hay una actualización constante, todo esto no sirve de nada. Al final es como nuestro teléfono. Si no lo actualizamos, las apps dejan de funcionar. Y eso es, además es higiene mental. Tenemos que ir actualizando nuestras creencias, nuestros pensamientos. Por eso que incluso los psicoterapeutas frecuentemente van a terapia ellos mismos. ¿Por qué? Porque si no, no pueden ayudar a la persona que tienen de frente. Entonces, otro psicoterapeuta normalmente más formado que ellos, audita
y también hacen como una limpieza, ¿no? Es como vaciar todo lo que son los archivos que ya no se utilizan dentro del ordenador. Es crear espacio y hacer higiene dentro. Es necesario. Entonces, esa apertura mental nos va a permitir crear espacio por dentro, nos va a permitir actualizar nuestras ideas, refrescar y quitar lo que ya no sirve. Vale. Punto de integración de los 4 cuadrantes, que es como lo llama Wilber, es uno de los sociólogos que hacía tiempo leía en la universidad, junto a Sorokin, que es fue fundador del departamento de sociología de la Universidad de Harvard. Y bueno, pues son personas que se dedican a estudiar la estructura social y ver un poco por dónde va la corriente. Aquí a lo que se ha llegado en conclusión es que hay una arquitectura de percepción completa y efectiva, que son las 4 dimensiones, que hay que analizar las 4 y evitar quedarse en una sola. A saber, esas cuatro dimensiones que todo ser humano tiene, y que he hecho mención brevemente hace unos minutos, es que el ser humano tiene un interior individual, un exterior individual, y luego tiene lo que es su percepción del interior colectivo y el exterior colectivo. Me explico. Está el mundo interior de todo ser humano y está el mundo exterior del ser humano. El mundo exterior está dividido en 2 y el mundo interior, a su vez, está dividido en 2. ¿Cuál es el mundo interior del ser humano? Bueno, están sus creencias y emociones, eso es el interior individual, y luego está el exterior individual, que son las conductas o acciones medibles, ¿vale? En el exterior colectivo, el interior colectivo, perdón, está la cultura y los valores compartidos. Pues si eres de España, pues tienes una serie de valores, celebras la Navidad, los toros, una cosa que se suele ver a menudo, estés a favor o en contra, se habla un idioma, se come un cierto tipo de comida, eso es cultura y valores compartidos. En cuanto al exterior colectivo, son los sistemas y estructuras. Estos 4 valores y cómo te enfrentas tú a ellos, o sea, interior individual, qué creencias y emociones tienes personalmente. Exterior individual, cómo te relacionas tú ahí fuera con el social, qué conductas tienes, qué acción con ellos, y luego está cuál es el entorno en el que vives, qué cultura hay, qué valores hay, qué sistemas rigen, cuáles son las estructuras de poder, el valor político, el sistema político. Esas 4 dimensiones tienen que ser valoradas por ti de la manera más posible. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que tiene unas ideas muy tradicionalistas, muy conservadoras, o súper espirituales, o muy abiertas, pero que van únicamente en esa dimensión y que no dejan pie a lo demás, porque tú mismo te has diferenciado en uno, te has categorizado en uno, estás poniendo un límite directamente a subir, a tener otra perspectiva, a mucho más rango y a muchos más grados, ¿vale? Y eso es lo que tienes que romper, tanto a nivel individual como en lo social. Es importante no estar rodeado de personas que piensan siempre igual. ¿Por qué? Porque eso te contagia. Se está utilizando mucho últimamente en lo que son las leyes universales, ¿vale? Al final te rodeas de algo, se contagia. Y eso ha demostrado en ciencia y en muchos otros aspectos. Ten mucho cuidado de quién te rodeas y de cómo piensan las personas que te rodean, porque luego va a influir en cómo piensas tú, cómo sientes tú y de cómo te hablas a ti mismo. Por lo tanto, esas 4 dinámicas tienen que estar supervisadas para facilitar el pensamiento de alta calidad. Al final, estas 4 dimensiones no es un espectáculo de erudición, es una adaptación evolutiva, es una arquitectura abierta y flexible, y para operar sobre todo en un entorno cambiante, que es el mundo en el que vivimos hoy. Bien, para ir acabando el vídeo, entro en la fase más delicada, que es la fase donde se pueden llegar a tocar partes sensibles, pero me da igual. Tengo que abordarlo de forma honesta y de forma como yo lo creo, porque al final es lo que yo detecto cuando estudio y cuando antes de ponerme a grabar estos vídeos, pues suelo hacer estudio y suelo hacer análisis, todo lo que voy a ir diciendo,
porque lo creo y porque lo pienso antes de decirlo. La parte que voy a abordar ahora es principalmente comprometida y crea debate porque al final va a analizar de cerca lo que, bueno, voy a decirlo de forma clara. Últimamente sigue mucho el desarrollo personal y desde el ámbito del desarrollo personal, las personas que más destacan en ese sector, que tienen un montón de cosas buenas y otras que no tanto, se están acogiendo directamente para ir subiendo de nivel a religiones. Y se están acogiendo a religiones que tienen un mensaje que van en contradicción, que van completamente en contra de lo que ellos están diciendo. Sin embargo, se nutren de frases y de partes cortas de esas bibliotecas de libros que conforman esa religión para sacar provecho de su mensaje, digamos, para meterlo de calzador donde ellos quieren que vayas a parar tú. Y es por ello que hago este vídeo. Como decía al principio, la época del Renacimiento fue un momento convulso porque fue una época de transición y claro, cuando se derrumban todos los sistemas de creencias, pues la gente, esto es un poco como un terremoto. Cuando hay inestabilidad, lo primero que haces es engancharte a lo primero que ves que es fiable o que parece que tiene solidez, que parece ser algo donde te puedes agarrar. Y últimamente se está utilizando mucho, por lo menos en habla hispana, la Biblia. Y yo quisiera hacer un análisis porque resulta que es que las religiones es un hobby que tengo desde hace mucho tiempo, es una parte que siempre me ha llamado la atención muchísima y de forma de hobby, repito, me ha arrimado, me ha acercado desde una perspectiva un poco más intelectual porque me gusta beber de fuentes que me den seguridad y no desde gente que le gusta hablar pues en conocimiento de causa. Entonces me suelo escuchar y suelo atender personas que son profesionales dentro de ese campo. Digamos que la Biblia es algo que llevo abordando de forma, ya repito, de forma hobby desde bastante cerca. Y creo que, a pesar de que es un libro, y quiero dejar bien claro como disclaimer, que es un libro que tiene un montón de riqueza y tiene un montón de hechos históricos, históricos, digo bien, históricos y no míticos, tiene un montón de dogmas, tiene un montón de contradicciones. Es un libro que ha sido una serie de libros, que son muchos, que han sido escritos en tiempos distintos, no fueron escritos todos conjuntamente del mismo puño y letra, sino que han sido elaboraciones distintas a través de los siglos y además luego han sido revisitados, remodelados y reescritos. Por lo tanto, del mensaje original queda seguramente muy poco. Sin querer entrar demasiado en el debate, porque si no esto se hace muy técnico y muy aburrido, pero digamos que de la Biblia hay muy pocos que siguen la versión tradicional masorética. Son los custodes de la tradición y son los que llevan el Antiguo Testamento de la versión más tradicional que se posee en la tierra, ¿vale? Porque original, que se sepa, no hay. Se han encontrado textos del Mar Muerto, se han encontrado... son muy antiguos, pero fueron copias, ¿vale? Reescritas. Ahora bien, para entrar donde quería llegar. Toda esta gente que se ocupa de desarrollo personal, life coach y demás, y que de buena fe traer hechos de la Biblia para asimilarlos y meterlos dentro de su coaching, tienen que tener bastante cuidado a la hora de hacerlo, porque, y digo para mí, la Biblia, un libro que y vuelvo a repetir, dentro de las cosas buenas que tiene, dentro de la sabiduría que puede llegar a tener, ha sido controlada por una estructura de poder que ha controlado a la humanidad y lo sigue haciendo a día de hoy, y que ha instaurado, hablando de bloqueos mentales, ha instaurado muchísimos bloqueos, tantos que se siguen pasando a nivel transgeneracional. Y es por eso que muchos de nosotros tenemos bloqueos a la hora de hacer muchas cosas y se notan a día de hoy porque a la hora de exponernos, a la hora de hacer pues ser emprendedor, ser alguien que se tiene que exponer al público con sus dotes de cualquier cosa, a la hora de cobrar, a la hora de crear un proyecto, a la hora de exponerlo públicamente, a la hora de hablar, a la hora de negociar, a la hora de exponer cualquier facultad personal. Estos dogmas que están en este libro se han pasado de generación a generación y lo voy a exponer en los siguientes minutos. La Biblia
libro que expone este ideal muy bien, que es un libro de Nietzsche. Si queréis saber cuál es, en los comentarios y os diré cuál es. Donde expone realmente cuál es el problema detrás de la Biblia. Y no es la Biblia en sí, quiero volver a dejarlo claro, porque luego ya están todos aquí los pelos, tirándose los pelos y tal. Es que tú, el demonio, no sé qué, eres satánico, no sé cuánto, o sea, idas de olla del palo, ¿no? No más lejos de la verdad. Aquí de lo que se trata es que esa estructura de poder que se ha creado alrededor de ese libro y de esa religión, ¿vale? Porque el profeta de esa religión ni siquiera quería crear una religión, y mucho menos una estructura política alrededor de su mensaje, pues esa estructura de poder ha creado una serie de dogmas que nos han entrado en la psique. Hoy no nos deja ser libres, sino que nos limita y nos crea unos bloqueos. Y voy a exponer cuáles son. El primer problema y primer gran catalizador de nuestro bloqueo es el principio de compasión. El principio de compasión, que es una contradicción con las emociones tónicas que elevan la energía del sentimiento vital. Y esto produce efectos depresivos, como dice Nietzsche. La compasión o la piedad, como norma dominante, multiplica el sufrimiento, idealiza lo débil, se vuelve poder, o sea, se crea un chantaje moral alrededor de ello. Y eso pues genera domesticación en el ser humano. La vitalidad es igual a sospechoso. De repente, no estamos regidos por la Iglesia Católica a día de hoy. Vivimos en un estado laico. No sé dónde estás viendo este vídeo, pero seguramente lo es. Existen 193 naciones, según la Carta de Naciones Unidas, y casi todas, menos algunas, muy pocas, son democracias. Por lo tanto, estás viviendo en un estado laico, aunque luego la religión se mete. Eso es un tema aparte. Por lo tanto, se nos domestica quitando la vitalidad. Y cuando esto sale a flote, cuando uno tiene el coraje de querer ser afirmativo, afirmarse, pues uno se autorreprime. Dice, no, ves que esto, claro, aparece resentimiento y mala conciencia. ¿Sabes? Cuando empiezas a querer ser humilde, si eso tal, eso no, hay que ser más humilde en la vida, hay que ser enseguida. Toda esta serie de conceptos y de ideas nos han metido en la cabeza durante siglos, de generación en generación, y se nos ha pasado. Tus padres, los míos, y ellos lo recibieron por sus padres y sus abuelos. Y sobre todo si eres de tradición cristiana, se te ha pasado en casa sí o sí, seguro. Y esto es lo que hoy te crea bloqueo. Porque muchas de estas creencias sociales, que es lo que exponían esos 4 cuadrantes, el social, el exterior, por eso te decía que cuidado con quién te rodeas y el pueblo que te rodea, porque la mayoría de sus creencias te van a limitar. Va a ser la hostia de difícil que te expongas cuando ellos ellos creen que el que quiere destacar es visto como algo arrogante, un listillo. Mira el listo este, ¿quién se cree que es? Entonces eso te frena, te cohíbe. Todo esto viene de ahí. Y Nietzsche lo expone muy bien. No porque la compasión que sientas tú porque veo un animal que está sufriendo lo quiera salvar, o alguien que está siendo abusado y quiera defenderlo. No entra para nada en eso. Lo que está intentando decir Nietzsche es que cuando se crea una idiosincrasia alrededor de esa forma de pensar, se multiplica y se crea, como decía, se multiplica ese sufrimiento, se idealiza lo débil y se vuelve poder. Pero poder utiliza desde el poder en nuestra contra. Y eso es chantaje moral. Por lo tanto, intento explicar esto para que quede bien claro que la Biblia no es solución para crear este nuevo modelo de hombre neorrenacentista. Es quien se crea su propia moral con sus propias experiencias. No tiene miedo a la adversidad, tiene coraje de enfrentarse, pero sobre todo tiene coraje de la incertidumbre, tiene coraje de ir hacia la incertidumbre. Y eso es lo que le vuelve antifrágil. Si te ha gustado el vídeo, si no te ha parecido un puto coñazo, espero que veas el próximo capítulo, donde seguiré adaptando la temática a estos temas de actualidad. Iré abordando sobre todo el tema de los bloqueos, cómo abordarlos, cómo resolverlos, y iré diferenciándolos unos de otros en los próximos capítulos. Si te ha gustado, ponle un 5 estrellas en Spotify.
Si estás en YouTube, pues sígueme y léete el diagnóstico que estoy poniendo aquí en el Typeform que voy a poner aquí debajo. Te lo descargas y ves cuál es tu bloqueo y cómo puedes desbloquearlo.